Buenas noches, bendiciones para todos. Le damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da de transmitir estos estudios bíblicos y le damos la honra y la gloria al Señor por ser tan maravilloso. Recuerden el reto para que lo compartamos a 5 de nuestros contactos, y si nuestros contactos pues ya tienen la secuencia de este estudio, que bueno tenerlos al tanto de todo. Amén. Le damos gracias al Señor. Hoy es la segunda parte del creyente en 3D y vamos a tener un tiempo maravilloso, amén, un tiempo precioso, así que alisten todos sus implementos para que estemos atentos y si tienen preguntas, entonces vamos a estar haciéndolas, amén. Bienvenidos, pastores, buenas noches, Dios les bendiga. Buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Buenas noches Y a todos. hoy tenemos una clase muy interesante, entonces vamos a empezar, pero vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad tan maravillosa que nos da. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor, porque tú nos permites, Señor amado, aprender más y más de tu palabra. Y sabemos, Señor, que el adquirir el conocimiento, Señor, es conocerte a ti, Padre Celestial. Gracias porque todo ayuda bien a los que te amamos, Señor. Y en este tiempo, Señor bendito, tu pueblo necesita conocer más y más de ti, Señor. Necesita conocer tu voluntad, Señor amado. Y te damos gracias por cada hermano que está allí, Señor de la gloria, atento, bendito Dios, a aprender más y más de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, les bendecimos, Señor, bendecimos sus vidas, bendecimos, Señor amado, sus liderazgos, sus ministerios, y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén, aleluya. Gracias, Paz Isabel. Un saludo muy especial al pastor Enrique, pastora Sara, bienvenidos. Hermanos, todos los que nos ven, lo que dije la pastora Isabel, por favor, el reto, no olvide el reto, compartir con 5 de sus contactos. Esta semana tuvimos un testimonio impresionante de una hermana que es del Ministerio de Alabanza y empezó a compartir el estudio bíblico. Y una amiga, una compañera le dijo, tremendo, muy completo, me gusta mucho que es muy detallado, se esfuerzan por realmente explicar la Biblia. Y ahí lo empecé a estudiar y ya pues cada vez, les recuerdo, cada vez que tenemos una clase, se comparte un link en el cual se va actualizando cada 8 días con las clases que se van dictando. Entonces ya vamos para la 14ª clase, 14ª, ¿cierto? Y bueno, vamos a entrar entonces en materia. Amén. Hace 8 días estábamos viendo entonces lo que es el creyente en 3D, iniciando la naturaleza tripartita de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hablamos acerca de cómo todo lo que Dios creó en la tierra es tripartito, fundamentado en cómo Él es. Vimos que el Padre es tripartito, el Hijo es tripartito, el Espíritu es tripartito. Amén. Y bueno, pues, pastor, ¿cómo así? Y para los que se conectan hoy por primera vez, por favor consulte la clase anterior para poder tener en cuenta este tema. Y terminamos diciendo con respecto a que Dios hace al ser humano con 2 características fundamentales que por el transcurso de la palabra se van notando. La primera es que Dios hizo al hombre a su imagen, que hace la referencia a la forma física, brazos, piernas, pulmones, etcétera, ¿verdad? Y también a su semejanza, que hace referencia a las características de cómo piensa, cómo siente, cómo se expresa, cómo crea dentro de un todo, espíritu, alma y cuerpo. Entonces hoy iniciamos viendo quién es el hombre. ¿Quién es el hombre? ¿Verdad? Porque siempre tenemos esa pregunta, ¿no? ¿Qué hace el ser humano en la tierra? De hecho ha sido la pregunta más grande que se hace el ser humano desde que empezaron los filósofos a consultar, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito del hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Quién es el hombre? ¿Quién hizo al hombre? Si nos hicimos a nosotros mismos. Bueno, a raíz de estas preguntas surge la filosofía que no toda, pero en muchos aspectos niega la existencia de un Dios creador, ¿verdad? Así que hoy vamos a mirar quién es el hombre. Como primera medida, en punto A, vamos a notar que el hombre es la joya más preciosa de la creación de Dios. El hombre es la joya más preciosa de la creación de Dios. En primer punto, para mirar todo este punto A,
el hombre es más completo que aún los mismos ángeles. Entonces Dios creó a los ángeles, ¿verdad? Pero también creó al hombre. Y resulta que el hombre es más completo en creación que aún los mismos ángeles. Dios hizo al hombre con sus propias manos y sopló vida de su propio aliento, cosa que no hizo con los ángeles. ¿Sí? En la Biblia encontramos, por ejemplo, Génesis capítulo 2, versículo 7, que dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces tomemos un tiempo para pensar en cuánto ama Dios al hombre, que fue la primera vez, siendo sinceros, que Dios físicamente, hablando de su estructura corporal, trabajó. O sea, Dios antes, haciendo la creación, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, ¿cierto? Y vimos que fue el Señor Jesús el que ejecutó, y el Espíritu Santo fue el que pues actuó también ahí. Pero viene desde el principio, y Dios con sus propias manos hace una obra, y esa obra es al hombre. O sea, se dispuso el Señor a hacer un trabajo. Desde el principio el ser humano le estaba dando trabajo al Señor. Porque antes Dios todo lo había dicho, ¿cierto? Y conforme a como lo había dicho, así se hizo. Ahora bien, todos sabemos lo que ocurrió con el hombre. El hombre cayó. Más adelante vamos a hablar acerca de eso. Pero después de que el hombre cae, se hace la promesa de que viene Jesús como Salvador. Y otra cosa que nos demuestra que el hombre es más completo que los ángeles en diseño, y que es la preciosa joya de Dios mismo, es que somos comprados con la sangre de Cristo. Somos comprados con la sangre de Cristo. ¿Qué dice primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 20? Amén, dice así: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Exactamente, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál fue ese precio? La sangre de un inocente. ¿Listo? Y muchos podrán decir: no, pero es que cualquiera podía ser inocente y haber muerto por los demás. Pero no, este inocente no tenía que haber cometido ningún pecado, ni tenía que haber venido de descendencia del hombre quien fue el que trajo el pecado al mundo. El libro de Tito, ¿han leído Tito alguna vez? Algunos han leído Tito, ¿verdad? Sí, es un libro que a veces no se nombra mucho. Esa carta pues aquí creo que todos lo hemos leído, pero no se nombra mucho el libro de Tito. Casi nunca se estudia, ¿verdad? Tito capítulo 2, verso 14, ¿qué dice? Tito capítulo 2, verso 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tremendo este versículo. Para redimirnos, esa palabra redimir es una palabra muy profunda. A veces uno no entiende o no le ve la profundidad al significado de la palabra. Y redimir es como canjear, pagar una deuda. Pagar una deuda. Sí, es una palabra profunda. Y aquí cuando dice la palabra que Él se dio a sí mismo, o sea, Él se entregó, el Señor se entregó, Él fue con la voluntad a entregarse. ¿Por quién? Por nosotros, para redimirnos, o sea, para quitarnos, para pagar deuda, toda nuestra iniquidad, todo nuestro pecado, toda nuestra maldad. Él fue y lo hizo como ahí sí, como dice el dicho, como un cordero manso que va al matadero. Exactamente, y aquí hay otra clave con respecto a lo que dice el pastor Enrique, y es que dice: para redimirnos de toda iniquidad. Y recordemos que en estudios anteriores aprendimos que la iniquidad no es el pecado de los no creyentes. Ellos son pecadores por naturaleza, no han aceptado a Cristo, ellos son pecadores. Los que practican iniquidad son los que conocen la palabra de Dios y aún así pecan. Entonces, imagínense cuál sería el amor. O sea, hasta allá vamos del amor de Dios, que aún el pueblo de Dios que sigue pecando, Dios dice: yo aún tengo aquí el valor de la sangre que pagué por sus pecados, por sus iniquidades. Esto es impresionante. Esto no es, como decimos nosotros, no es cualquier cosa. Amén.
Otra cosa que nos demuestra que somos la joya preciosa de la creación de Dios es que somos templo del Espíritu Santo. En cambio, mire usted que los ángeles no son templo del Espíritu Santo, nosotros sí. ¿Qué dice primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 19? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Que no sois vuestros. Mire esto, ¿cuántas veces el ser humano ignora que tiene la capacidad de ser el cuerpo del Espíritu Santo? O sea, hace 8 días precisamente lo oíamos, el Espíritu Santo es un espíritu que tiene un alma, ¿cierto? Y que puede vivir en un cuerpo. ¿En cuál cuerpo? En nuestro cuerpo. Eso es un regalo impresionante. Ni los ángeles tienen ese privilegio, estando ellos pegados todo el tiempo a la gloria de Dios, no tienen el privilegio de tener en ellos al Espíritu Santo. O sea, tremendo el valor que Dios tiene o que Dios nos da a nosotros. Amén. Otro punto que también, eso aquí es en mano, es que somos hijos de Dios y coherederos con Cristo. Oiga, mire qué cosa tan tremenda. Hijos de Dios y coherederos con Cristo. Juan capítulo 3, verso 12. Juan 1:12, perdón, así es que mis gafitas no me dejan ver bien. Juan 1:12, ¿qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De Dios. Mas a todos los que le recibieron. Más a todos los que, ¿qué? Muy bien, pastora, recibieron. por señalar esa parte. Le recibieron. Porque es que hay gente que cree en Él, ¿sí? Que cree en Él, pero no le recibe. Dice la Biblia que aún los demonios creen y tiemblan, pero eso no quiere decir que le reciba. Hay gente que cree que hay un Dios, hay gente que cree que Dios nos hizo a nosotros, pero no quiere vivir como Dios dice que debemos vivir. No quiere recibir su voluntad, no quiere recibir su palabra, no quiere recibir de Dios. O sea, a mí no me comprometan, a mí déjeme así como estoy, que estoy bien, ¿cierto? Entonces, No, y eso lo vemos a diario. todo el Diario, tiempo. todos los días. Yo puedo decir que, bueno, no todos los días, pero muchas veces uno se encuentra con amigos de hace mucho tiempo que no ve, o con una persona, sencillamente una persona que yo manejo muchos clientes, muchas personas que van a mi trabajo, y yo les hablo, o hay algún momento en que determinadamente se toca el tema de Dios, y dicen, sí. Yo creo, sí, yo voy a la iglesia a veces cuando puedo. Entonces ahí es donde uno confirma esto, que sí, la gente tiene un conocimiento de Dios, digamos, de que cree de que hay alguien, de que alguien creó todo esto, de que alguien es el creador, de que hay un Dios, pero que realmente que la hayan recibido en su corazón, que vivan conforme a su voluntad, a su palabra, no son todos los que dicen que creen. Eso es verdad, porque hoy en día en todo lado ya, a través ya incluso de los chats, ¿sí? Vemos en el WhatsApp y recibimos stickers de bendiciones, Dios te bendiga, ¿sí? Pero realmente hoy en día todos dicen Dios te bendiga, pero eso es como moda, o dicen amén, o dicen bendiciones. Me ocurrió una vez que iba con el niño y nos dijeron por la calle bendiciones, y el niño nos dice, ay papi, ellos también son cristianos. Nosotros que dijimos, no sabemos, mi amor, no sabemos, sí, y es verdad, realmente hoy en día todos dicen esas palabras, pero es diferente recibirle a Él, realmente vivir conforme a su palabra y ser hijos obedientes, ¿sí? Porque vemos que lo que decía el pastor en un inicio, pues sí, muchos creen en Jesús, ¿no? Hay hasta cierto temor, cierto respeto hacia Dios, pero no le han recibido. Realmente, como dice Apocalipsis, Él está a la puerta y Él espera que nosotros entremos, que le abramos para que Él pueda entrar. Hablamos de la puerta de nuestro corazón, pero en muchas ocasiones creemos en Él, pero lo dejamos afuera. ¿Cierto, pastor? Claro que sí, eso es muy cierto, Paz. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, verso 17? Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Miren este regalo tan impresionante. Ahora es que, o sea, es algo que si la gente no tabula, como decimos, acerca de la eternidad, ¿cómo saber que soy coheredero con Cristo, que es el mismo Dios? O sea, ¿en qué cabeza de un ser humano cabe el pensar que no es especial para Dios? Si Dios, o sea, yo veo a Dios, y lo digo con ese respeto, pero yo veo a Dios como esa niña enamorada, ¿sí? O sea, ama tanto que el novio le pide deme su guitarra y ella le da la guitarra, deme su celular, ella le da el celular, pobrecito, es que él necesita, y es ese amor de tal manera que, y él le falla y ella sigue ahí, no, él va a cambiar, tal cual Dios es con el ser humano. O sea, es tan impresionante que el mismo Dios dijo, te hago coheredero. O sea, es algo que demuestra que realmente somos muy especiales e importantes para Él. Amén. Amén. Y realmente lo que yo siento y lo que yo creo que pretendemos es que podamos tener la conciencia suficiente para poder entender esta palabra, que a veces no la entendemos. La gente, lo que dice el pastor, no entendemos la magnitud de qué es ser coheredero. Coheredero es cuando de pronto uno de nuestros padres fallece y deja una fortuna, y todos sus hijos somos partícipes de poder tener parte de esa repartición. Y aquí nosotros sabemos que al hacernos coherederos del reino, pues tenemos un galardón gigantesco, una cosa impresionante, y eso a veces nosotros no le damos la magnitud que eso está implicando. Por eso Claro. Nosotros queremos con el estudio hacer entender, que usted diga, oiga, verdad, yo no lo había pensado, yo no lo había visto de esa manera. Por eso es que es importante que prestemos atención a todos esos estudios y participemos activamente en ellos. Claro, es que mire cómo vamos nosotros. Estamos viendo, o sea, quién es el hombre, y estamos viendo que el hombre es la joya más preciosa de la creación de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que Dios nos hizo a los seres humanos con sus propias manos primero. Sí, fue el primer trabajo manual que Él hizo, literalmente, hablándolo así. Somos comprados con la sangre de Cristo a pesar de que hemos caído. Somos el templo del Espíritu Santo. O sea, somos hijos de Dios y coherederos con Cristo. Es como, mejor dicho, Dios quiere que estemos ahí pegados a Él. O sea, Dios quiere que formemos parte de su cuerpo, de su presencia. Y el último punto, o bueno, no el último, sino que uno que afirma aún más, es que siendo un poco inferiores a los ángeles, somos consiervos de ellos. O sea, prácticamente es como decir algo así como, pues suena feo pensarlo de esta manera, pero yo lo he visto cuando una persona o una familia tiene una mascota, ¿sí? Digamos que tiene un perrito, tiene un gatico, y de repente ya el gatico pasó a ser no una mascota, sino un hijo más. Sí, parte de la familia. Entonces lo tratan como un hijo, lo sientan en la mesa, duerme con ellos. O sea, yo las mascotas las quiero, cuido la naturaleza, cuido la vida, pero pues yo considero que cada cosa en la tierra tiene su lugar. Pero el Señor nos hizo consiervos con los ángeles. Es impresionante. ¿Qué dice Apocalipsis 22, 8 y 9? Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Consiervo tuyo, de los profetas y de los que adoran y de los que guardan, obedecen. Recuerden que ese guardan no es el de yo tengo la Biblia, yo me la sé, sino el del que interioriza, cambia y exterioriza, ¿no? Entonces, guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. O sea, qué cosa tan impresionante que un ángel se para y te diga, ¿qué hubo? Vamos a trabajar juntos, ¿cierto? Porque si hay algo que enseñan en lugares, en alguna materia que se llama angeliología, la materia existe, pero está el error de que nosotros mandamos a los ángeles, y eso no es correcto. Nosotros somos consiervos de ellos. De hecho, ellos no se mueven sin la autoridad del Padre, y esto tiene que ser claro.
A la gente dice, no, que es que dígale, órele a su ángel guardián. El ángel guardián está ahí y todo ser humano tiene un ángel al lado anotando lo que dice, lo que hace, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero el ángel no se va a mover si no es por la prioridad del Padre. Si nosotros miramos, la palabra dice, a sus ángeles mandará. ¿Quién mandará? Él. Dice que incluso el mismo Señor Jesús, cuando le dijo al Padre, si es posible pasa de mí esta copa, luego vino un ángel que le ministraba. O sea, los ángeles también son ministradores. Encontramos pues varias partes, eso es de una materia que se llama angelología, pero quiero como concertar esta parte para que nos bajemos de la nube y entendamos que al igual que los ángeles somos siervos de Dios. De hecho, la palabra ángel significa siervo, ¿sí? Significa siervo, y el Señor Jesús la utiliza en el libro de Apocalipsis para decirle, dile al ángel de la iglesia, que está diciendo al pastor o al siervo que pastorea la iglesia, ¿sí? Eso significa la palabra ángel, para que lo tengamos en claro. Ahora, hay un regalo que Dios nos dio, siendo aún menores que los ángeles, ¿sí? Pero ese regalo es que el hombre es superior a los demonios. Eso sí es, ahí somos, o sea, es impresionante. Recuerden cuando nosotros, bueno, aunque yo creo que un día lo vamos a estudiar también, que estudiamos la guerra entre Dios o la batalla que hay entre Dios y Satanás y el hombre, qué papel juega ahí, ¿cierto? El hombre pasó a ser superior a los demonios gracias a la sangre de Cristo, ¿sí? Por herencia, por forma de la hechura y por la posición que ocupó después de que Satanás se rebeló, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, que el hombre es superior a los demonios, entonces vamos a mirar qué cosas podemos hacer nosotros. Y vamos a mirar cómo, sin darnos cuenta, nosotros siendo superiores a los demonios, nos dejamos poner por debajo de ellos. ¿Sí? Nos dejamos dominar de ellos. Lo primero es que nosotros podemos echar fuera a los demonios. Dice Lucas capítulo 10, verso 19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hollar es un sinónimo de pisotear, ¿ok? Serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Cuál enemigo? Satanás. Tengamos en claro que mi enemigo no es el hermano que me mira mal, que me bota la basura al frente, que no es el hermano, el que me hace la guerra, mi enemigo no es ningún ser humano, mi enemigo es Satanás. ¿Listo? Eso debe ser claro. Y nada os dañará. Pastora, ¿qué dice Marcos 16, 17? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Entonces, la clave aquí es: en mi nombre echarán fuera demonios. Esto significa, escúcheme bien, que en el nombre de Jesús los seres humanos adquirimos autoridad, cierta autoridad, y ellos se sujetan. De hecho, le he enseñado muchas veces a la iglesia que nosotros no tenemos por qué agarrarnos a gritos con los demonios. O sea, no es lo bíblico, ¿sí? Lo bíblico es que si yo ando en santidad, que si yo estoy con el Señor, yo tengo la autoridad, y el espíritu maligno, el demonio, el que sea, se tiene que sujetar a esa autoridad. Amén. Y hablando de autoridad, la palabra es clara cuando dice que resistid al diablo y él huirá de vosotros. O sea, realmente nosotros, nuestra tarea es resistir, por supuesto, pero nuestra tarea es, en este caso, entender la posición en la que yo tengo, ¿sí? La que Dios me dio a través de la sangre preciosa del Cordero, qué posición tengo yo, y saber que yo tengo autoridad, ¿sí?, sobre el enemigo, tanta que precisamente el Señor nos dice: resistan, porque Él va a querer atacarnos, por supuesto, por todos los lados. ¿Y qué es lo que Él más ataca y pone en el ser humano? Es el temor. Exacto. Porque sabe que si el ser humano tiene temor, no va a poder ejercer la autoridad que Dios ya nos dio. Así es. Claro que eso es muy cierto. Nosotros perdimos la autoridad en el momento en el que permitimos que Satanás dominara nuestra vida. ¿Cómo Satanás domina nuestra vida? A través del pecado. Porque cuando nosotros pecamos, pues obviamente perdemos
como los privilegios, los derechos, Cedemos esa los autoridad, derechos. sí. Eso para los que estudian leyes, que hay varios hermanos, hay varios hermanos que ya conocen más o menos de leyes, saben que cuando una persona quebranta un contrato pierde los beneficios del contrato, ¿cierto? Cuando rompe las normas. Es lo mismo, pecar es exactamente eso. Recordemos que la sangre de Cristo es un pacto, un contrato. Ustedes reciben a Cristo como su Salvador. Dice la Biblia, esta cláusula, digámoslo así, el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia, más el que no, Lo encubre, más el que lo encubre, ahí pues perdió. ahí, como dicen, pierde los beneficios de la cláusula. Entonces notemos que la Biblia es un libro muy importante y nosotros a veces olvidamos la autoridad que tenemos. Sí, yo recuerdo que una vez una persona me dijo, no, es que un espíritu en mi casa y me rompe los pocillos, me cierra las puertas, y hay gente que le tiene miedo a eso. Hay gente que está en la cocina y la cocina queda pues cruzando el corredor y ya de noche apaga la luz y arranca a correr porque de pronto le jalan las patas. Es como si tuviera un temor a algo sobre lo cual él tiene autoridad. Sí, dice el adagio popular, matan el tigre y se asustan con la piel. Con el cuero. Sí, entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Eso que tú dices es muy importante porque a veces nosotros de pronto le damos mucha importancia también a esas cosas, ¿no? O sea, sí, hay que tener claro que nuestra posición es el punto que estamos hablando, somos superiores a los demonios. Sí, esa fue la autoridad Sí. que el Señor nos dejó. Pero a veces tenemos como la tendencia de darle la importancia, ¿no? Y eso es un error. Y eso es un error fatal. Sí, le damos más importancia al diablo que a Dios. Sí, de que por todo lado vemos el diablo, por todo lado. Entonces lo nombramos tanto que se vuelve como que más importante. En vez de nombrar más a Dios, terminamos nombrando más al diablo. Exacto. Yo recuerdo que en una de las temporadas de los movimientos de la iglesia, esto fue un movimiento que trazó más o menos los años 80 y 90 de andar echando fuera al demonio de todas partes, que se metió en esa sombra, que está en la columna, que tiene una araña que lo cubre, que tiene una serpiente que lo envuelve. Entonces, yo no sé, en algún punto se perdió el norte y se le empezó a dar más autoridad a Satanás que a Dios. Y yo recuerdo que en una de esas situaciones, a mí me gusta mucho meditar acerca de la palabra. Yo en ninguna parte de la Biblia encontré el nombre de ningún espíritu. En ninguna parte vi que el espíritu del cigarrillo, que el espíritu de no sé quién, que el espíritu de si se más, que el espíritu de adulterio. Yo no veía en ninguna parte de la Biblia. Yo decía, hay dos cosas: o están hablando con demonios o se están inventando las cosas. Alguna de las dos. Eso sacaban una cantidad de nombres de demonios que de verdad que uno se asustaba de todo. Claro, eso. que cierre los ojos, que se le mete cuando le están haciendo liberación. Y una vez Dale, yo digo una experiencia. yo recuerdo, y en realidad no le estoy restando importancia a la guerra espiritual. Algún día hablaremos de eso, porque hay maneras bíblicas de hacerlo correcto, porque el Señor Jesús dijo, si echaráis fuera demonios es porque a veces intentan meterse, eso es claro. Pero yo recuerdo que cuando era niño y estaban haciendo las liberaciones, duraban horas liberando a una persona y le decían a uno, cierra los ojos porque se le mete el demonio por los ojos. Yo sí, pues uno de niño pues cree muchas cosas, pero cuando uno estudia la palabra va entendiendo muchas más. Yo recuerdo que una vez estábamos en la iglesia, estábamos en una velada y en una madrugada hubo un momento de liberación y empezó la liberación, y por allá seguramente algún hermanito, alguien que yo la verdad en ese momento no entendía muchas cosas, pero decían que se endemonió. Y ese endemonió era cuando esa persona empezaba a brincar como si fuera un ataque epiléptico, algo por el estilo, y entre varios hermanitos eso la cogían a esa persona a sujetarla y a controlarla, y entonces empezaron a decir que cierren los ojos porque se les mete el espíritu en los ojos. Sí, y yo tenía a esta hermosa hija en mis brazos, ella era apenas una bebé, y yo recuerdo que yo la cubrí con el cobertor y me metí por allá debajo de una banca. Que no me va a mirar. Y yo me tapé también con el cobertor y nos tapamos juntos, y yo decía, no, pues eso
Eso ni la Eso- película Cazadores del Arca Perdida. No, por, mire, eso para que no, por eso no volvió a las Y entonces yo no volví a las vigilias porque yo sentía ese miedo de que Dios el demonio santo. se me metiera por los ojos, Pero yo- o a ella que era bebé. Yo le doy gracias a Dios porque nuestro pastor en ese tiempo como que el Señor le reveló y dijo, no, Ya eso, cuando para tu pasaban tren. esas cosas, dijo, no, vamos a adorar a Dios y ya empezamos fue a darle el para privilegio allá. Eso le Exactamente. a importa. nuestro Dios y esas cosas dejaron Lo de que tú suceder. dices es que la palabra es clara cuando dice que, pues es que si el Espíritu de Dios está en nosotros, ahí hay libertad. Ay, entonces, no hay o sea, nada que hacer. no hay lugar para el enemigo, Sí, no hay sí, lugar. sí. No hay que negar que existen, no hay que Sí, negar claro. esas Obvio. cosas, lo que tú decías ahora. En algún momento se explicará acerca de la guerra espiritual, porque sí la hay. existe, Hay sus sí la momentos y hay que una manera de hacerla. hacerlo. Pero ahí está la forma bíblica para hacerlo y la manera correcta. Pero lo importante aquí, ¿qué es? Darle la prioridad a Dios. Dios. Amén. Esa Claro. es la prioridad. Yo Si el recuerdo- Espíritu de Dios está en nuestra casa, allí hay libertad. Amén. La palabra es clara cuando dice, o sea, no pueden haber dos. De una fuente De una no No fuente pueden pueden no pueden salir salir dos aguas. Entonces, Exacto. pues, no Entonces, pueden haber allá dos es donde señores en vamos. nuestra casa. Si ustedes son, y compruébenlo en su propia casa, que yo les enseñé también eso a la iglesia, hubo un tiempo en el que arrancaban las reuniones dominicales reprendiendo a la brujería, repréndale. Y yo decía, no, ¿qué dice la Biblia? Entrad por sus atrios con alabanza. Con O sea, acciones de con acción. gracia. Yo tengo es que venir a adorar a Dios. Yo no vengo aquí a ocuparme de lo que esté haciendo el otro, porque igual él está haciendo sus cosas para dañar, pero nosotros debemos ser inteligentes y dejar que Dios sea el que tome el control. ¿Por Amén. qué? Porque nosotros estamos por encima de Él. Nosotros estamos por encima de Él. Lucas 10, 19, ¿sí? Y también el 20. Ya habíamos leído el 19, pero vamos a leer el 20. Hago una pequeña pausa, recordarles que el chat está disponible, abierto, esa es la palabra, gracias, para cualquier inquietud referente al tema, recordemos, tema, ¿no? sí. Referente al tema. El chat está ahí, cualquier inquietud, no Que me- dude. Que me jalan las piernas. No duden, ay pastor, no duden en hacerlas, ¿sí? Para despejar cualquier duda. Mire, el enemigo es astuto y si dejamos alguna cosita por ahí suelta, el enemigo puede aprovechar eso para confundirnos. Así Exacto. que no, Sí, amén. no le vamos a dar pie al enemigo, si hay alguna inquietud, por favor, hermano, háganosla saber y lo importante es todo a la luz de la palabra, Amén. dar claridad. Amén. Amén. Bien, entonces, ¿qué dice Lucas? Hablando del tema de el hombre es superior a los ángeles no, sino a los demonios, por favor, perdónme, el hombre es superior a los demonios. Lucas 10, 19, que ya lo vimos, pero ¿qué dice el 19 y el 20? Dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Entonces, note cómo el Señor dice, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Eso es obediencia. Ujú. ¿Listo? Eso es obediencia. Entonces, ahí está la parte de la autoridad que Dios nos ha dado. Amén. Tercer punto importante. El primero es que somos la joya preciosa de Dios. El segundo, nos hizo superior a los demonios. El tercero, el hombre es más alto que la creación. ¿Sí? Cuando hablamos de la creación, estamos hablando de todas las áreas terrenales. ¿Listo? El Salmo capítulo 3, verso 6, ¿qué dice? Dice, veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Imagínese la autoridad que Dios le dio. Yo recuerdo que una vez, cuando era niño, una vez me mordió un perro, porque el perro se me mandó y a mí me dio miedo y salí corriendo y se me lanzó y me mordió el glúteo. No recuerdo muy bien. Pero cuando entendí la palabra, hoy día un perro, y mi esposa es testigo, un perro se me manda y yo me le paro de frente y le digo, se calma. Y el perro automáticamente
baja la guardia. ¿Por qué? Porque Dios dijo que nosotros señoreábamos sobre la naturaleza. Lastimosamente, pues, el ser humano exageró mucho las cosas y ha dañado la naturaleza. Pero nosotros señoreamos sobre la naturaleza. Es tanto el señorío que el ser humano tiene sobre la naturaleza que aún, por ejemplo, animales tan grandes como la ballena, ¿sí? Siente temor al ver al ser humano. Es algo tremendo. Es que el señorío, hablando tú acerca de eso, el señorío en este caso no es pisotear la creación, no es destruirla, ¿sí? Ni sacarle ese provecho, ¿sí? De una mala forma, ¿sí? Sino es saberla administrar, o sea, es decir, el Señor nos la entregó para que nosotros la cuidáramos, para que nosotros la administráramos bien. Mire, todo lo encontramos en la naturaleza. O sea, es sorprendente ver que cualquier pastilla que la EPS nos da, hay componentes que lo tienen las plantas. De hecho, hay sacan las medicinas de ahí. De las plantas. Entonces uno dice, todo el Señor nos lo dio ahí. Lo que pasa es que nosotros no hemos si nosotros hubiésemos sido más sabios a la hora de diseñar nuestra forma de vivir, el ser humano sería más longevo. ¿Sí? No habría tantas enfermedades como el cáncer, no habría tantas enfermedades de los riñones, no habría. ¿Por qué? Porque el ser humano poco a poco, y si nos damos cuenta, es que así funcionan las cosas, el ser humano va empezando a crear cosas que reemplazan lo que es natural. ¿Sí? Lo que es natural, por ejemplo, natural es tomarse una limonada, lo que no es natural es tomarse un refresco de limón, porque el refresco de limón tiene saborizantes que similan el sabor al limón, pero no es limón, ¿sí? Entonces, entre más de esos químicos, de esos tintes, de esos ácidos le metamos al organismo, más daño le hacemos. Desde un principio el ser humano, con todo el alimento, debió haber sido así. Pero no, entonces ahora reemplazamos ciertas cosas. A medida que el hombre ha dañado la naturaleza, se han levantado nuevos gérmenes que se van comiendo los alimentos, entonces tenemos que inventarnos más pesticidas, entonces tenemos que echarle esas cosas a los alimentos, y todo eso nos lo vamos comiendo. ¿Por qué muchos jóvenes de hoy en día son más grandes que nosotros? O sea, un niño de 13, 14 años es mucho más grande que un adulto de 40 años, de 35 años, porque está comprobado que los alimentos que le dan a los animales para engordarlos y hacerlos crecer, esos químicos también están afectando el desarrollo humano. Entonces todo eso tiene que ver, Dios nos dio el poder, o sea, nos hizo por encima de la naturaleza, pero nosotros como buenos seres humanos y torcidos de la voluntad de Dios hemos dañado la naturaleza. ¿Qué dice Génesis capítulo 1 verso 28? Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y sí que es difícil señorear sobre las bestias, ¿no? El que lo entendió, lo entendió. Bueno, es que hay gente que es Dios santo. Entonces, Dios nos dio toda esa autoridad, ¿sí? El problema es que no aprendimos a administrar. No aprendimos a administrar. Y lastimosamente, pues cada vez que cometemos ese tipo de errores, las generaciones se van dañando. Y la Biblia dice que a final de los tiempos, pues la tierra ya no va a servir porque el pecado del hombre definitivamente la dañó. ¿Listo? Entonces, punto A, ¿qué es el hombre? Es la creación maravillosa, más importante, la joya más preciosa de la creación de Dios. ¿Listo? Punto B, la estructura del hombre. ¿Por qué queremos ver la estructura del hombre? O sea, porque necesitamos comprender en qué punto el ser humano desvió su camino para convertirse en el pecador que es. ¿Y qué es lo que hace que el ser humano se condene o se salve teniendo en cuenta la forma en la que fue creado? Amén. Para allá vamos, ¿sí? Pero si no sabemos cómo sumar, pues no vamos a aprender a multiplicar y por lo tanto no vamos a poder aprender a restar o a dividir. O sea, necesitamos conocer los números. De la misma manera, necesitamos saber cómo está hecho el hombre para saber qué es lo que influye en su salvación o en su condenación. Entonces, Marcos capítulo 12, versículo 30, ¿qué dice? Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces está el Señor mostrando espíritu, alma y cuerpo
¿sí? En el momento de amar a Dios. O sea, no solamente vas a amar a Dios, que es que hay momentos, eso es como los conciertos, ¿no? Alguien va a un concierto y le cantan una canción que lo hizo sentir, la música, y llora. Y luego entonces ese domingo va a la iglesia y con la canción que lo hace sentir, llora. Entonces solo es algo físico, no es algo que realmente, o almático, no es algo que realmente sea de espíritu, de corazón, ¿sí? Entonces aquí el hombre, la estructura del hombre está diseñada de 3 formas: espíritu, alma y cuerpo. Primera carta Tesalonicenses 5:23, ¿qué dice? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo conforman todo un ser. Todo un ser. Usted no es solamente mente y cuerpo, ¿sí? O no solamente es alma y cuerpo. No, usted es espíritu, alma, sí, o solamente es espíritu y cuerpo. No, es espíritu, alma y cuerpo. Tienes razón, mente y alma son lo mismo. Entonces, primero, el hombre es un ser, escúchenme esto, espiritual, es decir, un alma, que vive gracias al aliento de Dios, es decir, el espíritu, en un cuerpo. Nuevamente, el hombre es un ser espiritual, es decir, un alma, que vive gracias al aliento que Dios le dio, el espíritu, dentro de un cuerpo. ¿Listo? Que es la carne. Así que es este estuche tan bonito que tenemos aquí. ¿Qué dice Apocalipsis 20, versículo 4? Apocalipsis 20, versículo 4. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Perfecto. Entonces, la clave de este versículo es que el apóstol Juan vio las almas. ¿Qué fue lo que él vio? Almas. Las almas. Es decir, que de alguna manera entiende que el espíritu ya no estaba ahí, porque el espíritu pues obviamente vuelve a Dios, y la carne no era la prioridad en ese momento, sino eran las almas. Nosotros somos un alma. Entendemos que ánima, ¿sí? Ánima es un sinónimo de como de aliento, de viento, ¿sí? Que pues en algunos aspectos es sinónimo de espíritu. Cuando hablamos de, entre comillas, espíritu, que dicen, ay, vi el espíritu de mi papá. No, usted está viendo otra cosa, ¿sí? Porque las almas no quedan en la tierra. No quedan en la tierra. La Biblia dice que cuando una persona fallece, el espíritu vuelve a Dios, ¿sí? La carne vuelve al polvo y el alma espera el juicio. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta eso. Somos un alma. Por esas razones que nosotros hablamos de predicar el evangelio para la salvación de las almas. Es la clave del evangelio, la salvación de las almas. ¿Listo? Sí, por allá en un versículo de Proverbios, no recuerdo, en donde dice que cuida lo más preciado que tienes, que es tu alma. Exactamente, el alma. Sí, guarda tu corazón, exacto. Exacto. Y es que el corazón, lo que sucede es que, bueno, ya vamos a mirar esa parte más adelante, la división de lo que es el cuerpo, de qué se compone el cuerpo, de qué se compone el alma y de qué se compone el espíritu del ser humano. ¿Listo? Para comprender esta parte. ¿Qué dice Mateo 10:28? Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Entonces notemos que aquí hay una característica importante, y es que el Señor Jesús está nombrando al alma. O sea, a usted lo pueden matar físicamente, pero su alma es eterna. Y solamente Dios tiene la capacidad de enviar a un alma a la muerte segunda, que dice la Biblia que es el infierno, ¿sí? Tengamos en cuenta entonces que nosotros, ¿qué somos? Un alma.
Nosotros somos un alma y usted puede trabajar en esta tierra, mejor dicho, para conseguir todo lo que quiera, ¿sí? Pero puede perder su alma. Dice la Biblia claramente: ¿de qué le sirve al hombre ganarse a todo el mundo si perdiere su alma? ¿Qué dice Eclesiastés 12:7? Entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Entonces, esas dos cosas se separan cuando la persona muere, y el alma espera el juicio. Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Tremendo. He aquí todas las almas son mías, dice el Señor. Es decir, nosotros somos un alma y le pertenecemos a Dios. Tremendo. Sí, al decir ahí que el alma del Padre, así como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, o sea, está hablando de que cada generación, en donde hay generaciones, donde hay padres e hijos, y luego viene la otra generación de los otros, y así sucesivamente, todas son esas almas, todas son le de pertenecen Dios. a Él. O sea, que todo le pertenece a Él. Porque es que precisamente ahí estaban hablando de que esta generación sí fue buena, en cambio los hijos no. Entonces Dios dijo: aquí ustedes no peleen por eso, porque todas las almas son mías, y el alma que pecare, esa morirá. Y más adelante pone pues unos parámetros para los que les gusta en Ezequiel 18. Precisamente el título de todo ese capítulo es: el alma que pecare morirá. Es tremenda. Es Eclesiastés nuevamente 12:7. Bueno, ya el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Listo? Entonces, ¿qué somos nosotros, para tenerlo claro? Un alma que vivimos gracias al espíritu que Dios sopló en nosotros dentro de un cuerpo. ¿Qué es lo primordial? El alma. ¿Qué es lo primordial, hermanos? El alma. ¿Listo? Porque esa pues es la que tenemos que cuidar. por eso es que tenemos que cuidar el alma. ¿Listo? Para que no se pierda. El espíritu y el alma son diferentes. ¿Listo? Porque nosotros pensamos, volvemos al tema de que se me apareció el espíritu de mi abuelita. Entonces aquí hacemos el paréntesis, que el espíritu y el alma son diferentes. Hebreos 4:12, ¿qué dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces notemos que la palabra penetra como una espada hasta partir el alma y el espíritu. O sea que es algo impresionante. Son dos cosas diferentes. ¿Listo? Las coyunturas, pues ya está hablando de la parte física del cuerpo. Mi esposa va a compartir en este momento en el chat, que es algo para la próxima clase que vamos a mirar, va a compartir cómo debería ser la composición de un hombre en Cristo, o cómo es la composición original del ser humano. Cuando Dios creó al hombre, lo creó de esa manera, ¿sí? Entonces ella va a enviar en este momento al chat, si es posible, un cuadro, un sinóptico de cómo debería ser realmente el hombre, o cómo fue el diseño original del hombre, en donde el espíritu es el que gobierna, el alma es la que se deja guiar, la que pues maneja las cosas, y el cuerpo debería ser el esclavo, ¿sí? Pero a raíz del pecado, el espíritu del hombre se desconecta de Dios, ¿sí? El alma se deja dominar por el cuerpo, ¿sí? Entonces perdió automáticamente el diseño original. Entonces vamos a mirar la composición del hombre según las tres características. ¿Listo? Y vamos a concluir hablando acerca de la composición del ser humano. Entonces, el espíritu. ¿Qué es el espíritu? Sí, porque pues sabemos que es el hálito de Dios, pero él hace algo, él debe hacer algo, ¿sí? Entonces, no solamente hay un soplido que quedó ahí, sino tiene que haber algo más profundo, porque para Dios todo es así. Yo creo que para muchos quedó muy claro el tema del alma y el espíritu, porque yo creo que había muchas personas, y por mucho tiempo de pronto uno mismo también lo pensó que eran cosas iguales. Bien, entonces, el espíritu, escúchenme bien, porque recordemos que el espíritu, vamos a ese punto nuevamente, vuelvo y lo explico. Cuando Dios crea al hombre y sopla el hálito de vida,
ese hálito es el Espíritu de Dios conectado al Espíritu del hombre, es uno solo. Cuando el hombre peca, dice claramente la Biblia, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Ese destituidos es separados de Dios. Entonces se corta ese lazo que unía al espíritu del hombre con el espíritu de Dios, ¿sí? Y el espíritu que queda en el hombre es esa pequeña porción de Dios que nos da vida, es ese amor que todavía permanece. Entonces el espíritu es la conciencia de Dios en nosotros, ¿sí? Es el contacto con el mundo espiritual. Sí, es la conciencia de Dios en nosotros, tremendo, ¿no? O sea, Dios no nos deja solos ni siquiera en esa área. Por esa razón muchas personas dicen que aunque no son creyentes, dicen, no, yo iba a hacer tal cosa, pero es que la conciencia me pudo. No me dejó la conciencia, siento un cargo de conciencia. ¿Por qué? Porque eso viene del Espíritu, es la conciencia de Dios en nosotros. Es el contacto que nosotros tenemos con el mundo espiritual, es lo que nos hace sentir que hay algo más allá que solamente nacer, crecer, reproducirse y morirse. ¿Sí? El espíritu se compone de tres partes: luz, porque Jesús es la luz y Él mismo nos llama a nosotros luz. Cuando yo acepto a Cristo como Salvador, paso a ser luz. ¿Listo? Porque el espíritu empieza nuevamente a conectarse con Dios. También tiene amor, porque Dios es amor, ¿sí? Y es una parte de Dios en nosotros. Ok, más adelante lo vamos a subir. Mi esposita ya ahorita yo miro cómo lo hacemos. Y también el espíritu es vida, ¿sí? Pues claro, es el aliento de Dios que nos da la vida. Y Jesús es la vida, y Él ahora está en nosotros. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces el espíritu que tenemos está compuesto por luz, amor y vida. Son tres cosas que son originarias de Dios. Nosotros por nosotros mismos no las podríamos tener. ¿Cuál es la función del espíritu en el ser humano? Las funciones del espíritu en el ser humano: la intuición, es decir, conocer; comunión, compartir con Dios; y conciencia, es decir, lo que Dios habla a nosotros. Conciencia del conocimiento. Nuevamente, intuición, es decir, ese conocer que hay un Dios; comunión, compartir con ese Dios; y conciencia, es decir, hablar con ese Dios. Eso es el espíritu. Ahora vamos a mirar el alma. El alma. El alma es conciencia propia, contacto con el mundo material, y la razón es la voz del alma. Entonces recordemos que en el alma se expresan los sentimientos y las emociones. ¿Listo? Por eso hablamos de conciencia. Es decir, el alma es lo que me hace ser yo. Yo sé que soy yo porque tengo un alma, ¿sí? El alma es lo que me permite tener ese contacto con el mundo, saber que estoy en la tierra, ¿sí? Saber que estoy en el cuerpo. Eso lo percibe mi alma. Y la razón es lo que me hace meditar, pensar, analizar, evaluar. Eso lo hace ¿qué? El alma. ¿Listo? ¿Qué dice Efesios 4, 23, 32? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Listo. Entonces tengamos 23 y 24, perdón, es que 32. La razón es la que nos lleva a nosotros a ser como somos, y eso hay que renovarlo. Por eso en el espíritu de vuestra mente. ¿Sí? Y vestidos del nuevo hombre creado según ¿quién? Dios. Mire cómo aquí nos está hablando de que debemos ser creados según Dios, o sea, según el modelo original. El alma está compuesta de tres partes también. Mire, es que es la naturaleza tripartita, ¿sí? Las emociones, el intelecto y la voluntad. Emociones, intelecto y voluntad. Y efectivamente eso es lo que somos, ¿cierto? Hay gente que se deja llevar por las emociones, hay gente que es voluntariosa, y hay gente que se deja llevar por el intelecto. Todo es cabeza a cabeza. ¿Cuál es la función del alma? Transmitir sentimientos, transmitir pensamientos y tomar decisiones. Por esa razón es que el ser humano se puede condenar, porque el alma es la que toma las decisiones. ¿Listo? Y el cuerpo, pues el cuerpo es la conciencia y el contacto con el mundo exterior, ¿sí? Se compone de huesos, carne y sangre, la naturaleza tripartita del ser humano: huesos, carne y sangre. Y los sentidos del cuerpo, pues la vista, el olfato, el oído, el tacto y el gusto.
¿Listo? Notemos entonces que cada una de estas áreas o partes interviene en nosotros como seres humanos. Esto nos sirve para saber en qué momento nuestra vida puede estar pendiendo de un hilo o en qué momento estamos renovándonos para ser el nuevo hombre según Dios. Lo voy a explicar rápidamente. Dios crea al hombre, el espíritu domina, el alma es la que está ahí permaneciendo y el cuerpo es el que es usado. El hombre peca y el espíritu mengua, ¿sí? Empieza la batalla entre el espíritu y el cuerpo y normalmente el alma se va por lo que hace el cuerpo. Cuando el hombre acepta a Cristo, realmente acepta a Cristo y nace de nuevo, el espíritu vuelve y pasa a dominar y vuelve a la parte como Dios creó al ser humano, al hombre según Dios. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Entonces, vamos a dejar hasta aquí. Se nos fue el tiempo rápidamente. Esto es... La verdad, el espíritu está dispuesto, pero la Sí, carne no. la carne es débil. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Tengo Eso es hambre una y sed, lucha. qué injusticia. Ahí es donde viene la lucha, ¿no? Entre el espíritu y la carne. Y la carne, claro que sí. Entonces, de hoy en 8 días vamos a tomar un tema que es más importante, que nos interesa muchísimo a todos, que es ¿por qué nos condenamos o por qué nos salvamos? ¿Sí? ¿En qué punto estoy yo para saber si estoy de aquí o estoy de allá? Porque tenemos que saber eso. No nos basta con saber, no, yo soy un pecador, ya estoy, a mí que me lleven de un lazo al infierno. No, necesitamos renovarnos. Amén. Amén. Y por esa razón necesitamos conocer cuál es nuestra naturaleza y cómo cambiar esa naturaleza. Alguna vez alguien le preguntó a mi esposa, ¿ustedes cómo hacen para mantener esa comunión? Pues sencillo, necesitamos permitir que el Espíritu vuelva a ser el que gobierne nuestra vida. Amén. Amén. Así que, mis amados hermanos, les amamos mucho. Amén. Les invitamos a que por favor se conecten este sábado a las 6 6 de la tarde, 6 de la tarde para todos los hombres, jóvenes, un poco mayores, y también están invitadas ellas, que son la otra parte de nosotros, son el complemento nuestro, Nuestra otra mitad. nuestra otra mitad. Ahí vamos a hacer preguntas. Pero van a quedar, va a haber mucha reflexión y van a hacer una charla de verdad muy interesante y muy importante para Amén. nuestra vida. Sí, Gloria y al mire Señor. que es algo que los hombres necesitamos. Como hombres necesitamos estas cosas. Amén. Sí. Así es. Entonces, les invitamos y el domingo a las 10 de la mañana. No lo olvides, somos su iglesia, somos tu familia, somos fuente de vida. Bendiciones. Cristo es la fuente.